para que la gente sepa dónde están las oficinas, a dónde acudir. Si yo estoy, por ejemplo, en el departamento de Concepción, en el departamento de San Pedro, en las zonas distantes, en Pedro Juan o en Central mismo, mucha gente que también aquí juega un papel preponderante, una cuestión, Paola, Aníbal, el desconocimiento de la gente. Eso también la desinformación. Una ruta rápida, aunque no le corresponde entre sus funciones, pero sí el de orientar, son las CODENIs en los municipios, o sea, las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Paraguay tiene 254 municipios y hay CODENIs prácticamente en 211 municipios. Hay consejeros que están capacitados para hacer una orientación de cuáles son los caminos, ¿verdad? El otro punto son las oficinas de acceso a la información pública que tiene el Poder Judicial en cada uno de los departamentos. Ahí también uno llega y puede acceder a información que le puedan decir cuál es el paso a dónde irse, ¿verdad? En cada departamento del país también hay oficinas de defensoría pública también que pueden acceder. Otro elemento que me parece importante también decir es que no todos los casos llegan a un juicio efectivamente. Encontramos que, por ejemplo, hay un mecanismo de mediación en el cual la Corte Suprema de Justicia, en estas oficinas que tiene en cada departamento, tiene todo un equipo especializado para hacer un ejercicio de mediación que es mucho más rápido que hacer un juicio, ¿verdad? Entonces, también es un recurso que las personas pueden utilizar para poder acceder a este beneficio de la justicia, ¿verdad? Una especie de arreglo amistoso. Claro, la mediación se utiliza generalmente en los casos en que hay acuerdo entre el padre y la madre. ¿Se da mucho eso, Paola? Sí, la verdad que nos ha sorprendido porque el porcentaje de utilización de los servicios de mediación es más alto de lo que pensábamos. Hay algunos datos que te puedo dar. Por ejemplo, en Capital, los acuerdos extrajudiciales, que son los acuerdos que se hacen solamente en mediación, que no llegan a juicio, son el 51% de los que revisamos. Entonces es interesante, ¿verdad? Claro. Y los acuerdos judiciales, que son un acuerdo donde ya hubo un juicio por medio, son solo el 15%. Abajo es el nivel entonces. Sí. Y en Alto Paraná nos llamó la atención que los acuerdos extrajudiciales son solo del 10% en la mediación. No supimos encontrar las causas de esto. Posiblemente o sea que ya se resuelve todo a juicio. Más ¿verdad? Eso es lo que juicio, quiere decir, ¿verdad? Más va a juicio. Pero posiblemente una de las percepciones que tenemos es que la gente no conoce, ¿verdad? Porque todo esto se basa también en el nivel de educación que tenemos, ¿verdad? Si en la escuela mismo, en el nivel educativo formal, no nos enseñan cuáles son nuestros derechos, cómo se accede al ejercicio de esos derechos, es muy difícil que la gente sepa. Y estamos hablando de personas de escasos recursos y escaso nivel educativo, pero también de altos recursos y alto nivel educativo que no saben a dónde recurrir. Claro. Básicamente, lo que decía Aníbal tiene razón, se pueden acercar a la CODENI y tratar de ver todos los recursos que tengan a su alcance, donde les puedan asesorar, ¿verdad? La idea es llegar a un defensor público, ir con el acta de nacimiento del niño, es el único documento primordial, luego hay otros documentos como la cédula de la madre, otras cosas, ¿verdad? Pero con esos elementos ya puede ir a empezar el proceso, ¿verdad? Entiendo. Una cuestión que hay que tener en cuenta. El ideal, obviamente, es que el niño y la niña estén arropados con el cariño de su entorno familiar, el afecto, todo lo que hace a que su desarrollo psicosocial se realice de la mejor manera. Ese es el ideal. En los casos de asistencia alimenticia, nosotros acá no estamos discutiendo el afecto o no, el desarrollo psicosocial referido a la parte sentimental, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Es algo accesorio el juicio de asistencia, que es muy importante para fortalecer el resto, ¿verdad? Lo socioemocional. El juicio de asistencia, repetimos, es muy importante que las personas entiendan que no es solo alimentación. Tiene que ver con todo lo que sean los útiles de la escuela, el uniforme, la ropa que tiene que usar el niño, el abrigo en este clima especialmente. La alimentación de por sí. Y sobre ese punto específico, Paola, perdón que interrumpa, no quiero que se me vaya la pregunta. Asistencia alimenticia abarca todo eso, ¿no? Exactamente, eso es lo que te quiero puntualizar. Incluso recreación, incluso poder irse al teatro, al cine, a esparcirse. O sea, en realidad se llama asistencia alimenticia, pero lo que hace es
la puerta de entrada a que se pueda cumplir, que el niño pueda vivir o la niña en las mejores condiciones de vida posible, que tiene que ver con salud, con educación, con bienestar, con cultura. Claro, que haga algo extracurricular. Un deporte, danza. Karate, danza, sí, sí, sí. Todo lo que hace en su desarrollo. A ver, O sea, no es que te doy 500.000 guaraní para comprar cosas en el supermercado nomás. Claro, estamos en un contexto donde 500.000 no vas a poder vivir. Para el súper alcanza. Por un mes difícilmente, tanto, ¿verdad? Depende de qué estemos hablando. Nos contaban los defensores públicos que en muchos casos, lastimosamente, les toca administrar pobreza. Sí, esas fueron eso sus es cierto, expresiones. pero eso es cierto. Cuando nos enfrentamos a un caso en que la madre posiblemente sea empleada doméstica y el padre sea obrero. También. Entonces no O hay jornalero. mucho. O jornalero, peor aún, ¿verdad? Que no tiene un monto fijo al mes, ¿verdad? En estos casos no hay mucho que repartir. De hecho, el promedio de las sentencias que analizamos, la prestación que se da es entre 400 y 800 mil guaraníes. Es un promedio bastante bajo, ¿verdad? Pero bueno, esas son las realidades. Por otra parte, cuando hablamos de casos donde los progenitores tienen un nivel económico medio a medio alto, inclusive, hay que tener conciencia de que la forma de vida del niño tiene que ser lo más similar posible, estando con la madre o con el padre. ¿Qué quiere decir? Si el padre vive de una manera con muchas comodidades, el niño no podría estar pasando necesidades en la casa de la madre. ¿Por qué puntualizamos esto? Porque hay muchas veces que la percepción de los hombres es: le paso plata para ella, para la mamá. Y no. Que la mamá esté bien es importante para que el niño esté bien. Que el niño viva, o que la mamá con el niño vivan en un buen lugar, es importante para el desarrollo de ese niño. Totalmente. La comodidad siempre es importante cuando hablamos del crecimiento y del desarrollo de una criatura. Claro, y además también muchas veces en los casos de personas que tienen mayores recursos, hay también como una diferencia entre los hijos del matrimonio actual y del matrimonio anterior, en donde se ve que el niño del matrimonio anterior o de la pareja anterior tiene menos recursos, y eso hace o afecta efectivamente al desarrollo social y psicológico del niño o la niña, que ve que su padre hace una diferencia hacia con ella. Entre el actual y el anterior. Exacto. Y hacia sus hermanos o hermanas también, ¿verdad? A sus hermanastros, por decirlo de una manera. Entonces todo eso afecta a que una persona que está creciendo, porque un niño o una niña es una persona que va creciendo y que va teniendo una autonomía progresiva, como se dice, pueda llegar a ser una persona adulta que tenga dificultades psicológicas, de relacionamiento, inseguridades, porque ha vivido una situación tensa que no le permitió desarrollarse de la mejor forma posible en su infancia, ¿verdad? Entonces, también eso es importante ponerlo sobre la mesa. O sea, no es solo el reparto de dinero nomás. Es también cuánto tiempo pasa el hombre con su hijo, con su hija. ¿Le ve solo los fines de semana? ¿Le ve solo una vez al mes? ¿El día de su cumpleaños? O sea, un niño o una niña sabe que si tiene problemas puede ir y hablar con su papá o con su mamá, con quien no vive. Entonces, no pasa solo por el dinero, pasa también por, efectivamente, los afectos, como decía Paola. Claro. Paola, ¿qué otros datos importantes? Porque al menos todo lo que hemos abordado son de suma importancia y tanto papá como mamá tienen que tener en cuenta a la hora de analizar la asistencia alimenticia. Mira, la verdad que queremos aprovechar todos los espacios para crear conciencia sobre el foco del derecho. Como ya dijimos, es el niño y la niña. Sí, así es. Los padres y madres somos facilitadores en este proceso. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de garantizar que todo lo que rodea al niño sea lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades en cuanto a lo afectivo, lo material, etcétera, para que tenga un buen desarrollo. Otro de los casos que a veces planteamos: ¿qué pasa con los casos en los cuales las mujeres, por alguna mala relación con el progenitor de su hijo, no quieren ni siquiera que lo reconozca? Es el derecho a la identidad el que está en juego. Y es un derecho directamente relacionado con el de asistencia alimenticia. Como hablábamos hace un rato, primero tiene que estar reconocido el niño para poder... Bueno, ese derecho a la identidad también hay que puntualizar que no puede ser un capricho, una moneda de cambio entre el padre y la madre. Es un derecho del niño y de la niña. Y ese derecho involucra un montón de situaciones: el saberse con un nombre y un apellido, el saberse parte de una familia, de un grupo familiar, de un núcleo,
Y también todo lo que trae aparejado en cuanto a lo económico, especialmente en los casos en los que hay recursos, ¿verdad? Teníamos un caso, por ejemplo, Sí. de una persona donde el progenitor tiene muy altos recursos y la madre es trabajadora, es luchadora, ¿verdad? Y no quiere saber nada del padre. Entonces la discusión ahí es, está bien, no estás obligada a tener una relación con el padre, pero sí tendrías que garantizar el derecho a la identidad de tu hijo.